Buenas tardes, saludos cordiales para todos. Bienvenida la doctora Alicia, el doctor Manuel que tenemos aquí, que nos acompañan en esta tarde. Espero pues que podamos compartir estos saberes. Gracias. A mí siempre me gusta empezar las ponencias definiendo los términos involucrados. Así tenemos entonces que investigación emergente es la producción o búsqueda intencionada de conocimientos que permita el surgimiento de nuevas estructuras, patrones y propiedades en la indagación de sistemas complejos, entre los cuales se puede considerar el mundo, el hombre, la educación, entre otros. Su característica es que es recursiva, flexible, irreductible, promueve la creatividad, la interactividad, la inclusividad y la no linealidad. Propicia espacio para la duda, la discontinuidad y el intercambio, y abarca lo discontinuo y lo contradictorio. En este sentido, la investigación transcompleja puede ser considerada una forma de investigación emergente, asumida como una nueva cosmovisión investigativa de complementariedad que permite dar cuenta de una realidad múltiple y diversa. Y dentro de la investigación transcompleja existe un enfoque, el enfoque integrador transcomplejo, que es una manera particular de concebir la realidad, lo más integral posible, al plantear la posibilidad de utilizar los aportes de las diferentes disciplinas. No es necesariamente el único enfoque, es el enfoque que ha venido trabajando la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Es importante que ustedes diferencien la investigación emergente de lo que es la investigación transcompleja y vayan haciendo sus propios constructos, porque de eso trata el libro, no de que repitamos lo que hay, sino lo que ustedes plantean, obviamente basado en lo que plantearon los pensadores originales. Por otra parte, siempre lo decimos, puede surgir de ustedes otro enfoque para asumir o para abordar la investigación transcompleja. Siendo que la investigación es producción de conocimiento y la epistemología se encarga de estudiar y explicar cómo se construye el conocimiento, evidentemente que hay una relación íntima entre la epistemología y la investigación. De hecho, la función fundamental de la epistemología es distinguir lo que es conocimiento científico, lo que es ciencia o epísteme, de la doxa o el saber, producto del sentido común, de la opinión, no sustentada desde un punto de vista metodológico. La epistemología sirve de sustento para la selección de la realidad a investigar, así como para la pertinencia teórica metodológica. Y como ustedes conocen, hay distintos enfoques epistemológicos y digamos que de alguna manera cada uno de ellos determina la forma como se ve la realidad y cuáles son las teorías y las metodologías adecuadas a cada realidad investigada. Podemos entonces señalar que la epistemología o teoría del conocimiento se ocupa de estudiar el origen del conocimiento científico desde el punto de vista de su validez y el análisis de este desde el punto de vista de los supuestos filosóficos de la ciencia, del objeto de estudio, de los valores implicados, de las estructuras lógicas de sus teorías, si son confirmables o refutables, y de los métodos empleados en la investigación, tanto para la recolección de la información como para la explicación e interpretación de los resultados. Podemos entonces señalar que la epistemología es una rama de la filosofía que estudia el proceso de investigación y su producto, el conocimiento científico. También podemos señalar, de acuerdo a León 2012, que en la actualidad la ciencia se concibe de diversos modos, por lo que se requiere de una epistemología pluralista e integral. Fíjense entonces que el planteamiento de León Rugel en el 2012 sirve de fundamento a lo que en la red de investigadores de la transcomplejidad hemos llamado la transepistemología. Entonces en esta lámina ustedes pueden ver que frente a una sociedad inédita y desconocida, en una gran complejidad de la realidad que es diversa e ilimitada, que requiere por supuesto una reforma del lenguaje de la ciencia y donde la verdad es incierta, múltiple y plural, por lo tanto el conocimiento es complejo y transdisciplinar, necesariamente requiere una epistemología más allá, ¿verdad? Que vaya
ya no solamente a la revisión, al análisis del conocimiento científico, sino a un conocimiento plural, como decimos acá, complejo y transdisciplinario. Y es ahí entonces donde surge la necesidad de la transepistemología. Ahora bien, ¿qué es transepistemología? ¿Qué creen ustedes? Vayan escribiendo estas definiciones que les estoy planteando, porque al final pues van a poder intervenir para hacer sus propios planteamientos. Asumimos así entonces lo trans como un nuevo campo epistemológico que genera otro territorio y cambia la perspectiva del sujeto y su relación con la realidad. Podemos ver en esta lámina que la primera que utiliza el término es la doctora Chavino en 2013 y lo define como un campo epistémico que soporta filosóficamente la investigación transcompleja, que permite pensar en vías emergentes de producción y legitimación del conocimiento y trascender la visión aislada de un solo paradigma. Seguidamente, en el año 2015, la doctora Lugo, que nos acompaña hoy, define la transepistemología como un escenario de investigación posmoderna que toma en cuenta la creatividad y la intuición y coloca todos los sentidos en la develación del conocimiento epocal. Y en el año 2019, el doctor Antonio Balsa la plantea como un modo de pensar y comprender lo real. Esta lámina presenta unas definiciones que no puedo decir que son mías originales, pero que digamos que es el producto de la revisión que hice. Entonces la definimos como un campo de estudio que busca desarrollar una comprensión integrada y transdisciplinaria del conocimiento. Una perspectiva que busca integrar el conocimiento y la visión de las diversas disciplinas para abordar mejor la complejidad y la interdependencia de problemas y fenómenos del mundo. Se enfoca en cómo las diferentes disciplinas y sistemas de conocimiento interactúan y se influyen entre sí y cómo pueden ser integrados para abordar problemas complejos de manera exitosa. Como finalidad de la transepistemología, entonces podemos señalar que busca explorar las áreas de superposición e integración entre diferentes campos de estudio y comprender el papel de la ciencia y de los conocimientos en la sociedad contemporánea, que por su naturaleza y complejidad requieren de un abordaje transdisciplinario. Pudiéramos entonces señalar que la epistemología se ocupa del origen del conocimiento científico y de su validez, y evidentemente esto lo hace desde una sola disciplina, por eso se habla de múltiples epistemologías. Mientras que la transepistemología se ocupa del origen y validez del conocimiento complejo y transdisciplinario. En esta lámina intentamos entonces estudiar las dimensiones de la investigación transcompleja, desde el punto de vista entonces de su teleología, es decir, su finalidad, su intencionalidad es la explicación, comprensión, transformación y resignificación de la realidad. Esta realidad, desde el punto de vista entonces ontológico, es una realidad compleja y multidimensional, que se basa entonces en un construccionismo, porque puede ser construida de acuerdo al grupo que la está investigando, y un relativismo, porque va a tener diferentes formas de apropiación de acuerdo al equipo que trabaje en esa investigación. Desde el punto de vista de la dimensión epistemológica, que se refiere a cuál es la relación del sujeto con la realidad, entonces hablamos de una subjetividad caleidoscópica. ¿Ustedes han visto alguna vez un caleidoscópico? Antes se usaba mucho como un juguete, ¿verdad? Entonces que a medida que daba vuelta, el observador tenía una visión distinta de esa realidad. En la investigación transcompleja pensamos que por eso no puede ser un trabajo aislado, que tiene que ser un trabajo en equipo donde cada observador, cada investigador, desde su elemento, desde su formación, desde su disciplina y desde donde esté colocado, puede ir viendo la realidad de manera distinta. En tal sentido, entonces se plantea una ciencia transcompleja o transciencia que busca la integralidad del conocimiento transdisciplinario, sociotecnocientífico, lo he venido llamando yo en los últimos tiempos, y que se basa en redes epistémicas.
Y por supuesto, entonces la dimensión metodológica implica una complementariedad dentro de lo que pueden ser los métodos cualitativos, cuantitativos, la dialéctica entre ellos, o los propios métodos dialécticos y otros que se puedan inventar, de acuerdo al grupo que está trabajando, de acuerdo a la realidad investigada. Esta lámina intenta representar esa realidad compleja de la que venimos hablando, que es multidimensional, reticular y multireferencial, que considera lo universal, pero también lo particular, lo histórico y lo estructural, lo interrelacional y lo global, la homogeneidad y la diversidad. Entonces imagínense pensando la educación como una realidad representada en esta lámina. Frente a esta realidad tenemos un hombre trans complejo que es afectivo pero a su vez capaz de razonar, una red inmensa de complejidades neuronales, sensoriales, psíquicas y sociales. ¿Cuál es entonces o cómo es esa relación de este sujeto con esta realidad de la cual él forma parte? Entonces, un sujeto observado que observa en un proceso de reflexibilidad global y que por eso yo he llamado subjetividad compleja, objetividad dinámica o como les señalé anteriormente, subjetividad caleidoscópica. Esto da lugar a una nueva ciencia transcompleja que ya no es tan nueva y que llamamos transciencia, que se origina producto del pensamiento y la acción de redes e interrelaciones de creación y validación, y que genera un conocimiento aproximativo y referencial, y que se sustenta en 5 bases: empirismo, racionalidad, creatividad e imaginación y reflexividad permanente, para producir una episteme múltiple de explicación, multicausal, comprensión, transformación y, como decíamos anteriormente, reinvención. Como ya señalamos entonces, el conocimiento transcomplejo, aproximativo y referencial, que incluye e involucra al científico y lo cotidiano, por eso ahora se habla de saberes, y que considera los elementos biológicos, afectivos, sociales, históricos, antropológicos, políticos, económicos, éticos y espirituales. Entonces, frente a un conocimiento de esta naturaleza, necesariamente se requiere una aproximación transdisciplinaria. En esta búsqueda entonces de dar sustento filosófico a la investigación transcompleja, la doctora Chavino en el año 2009 plantea unos principios transepistemológicos, como son el de complementariedad, de paradigmas, de teorías, de autores, de enfoque, de métodos, la sinergética relacional, que significa el trabajo en equipo de un conjunto de investigadores de diferentes disciplinas, que en esa relación van generando nuevos conocimientos en una dialógica recursiva, donde los productos dan origen a nuevas intervenciones de la realidad y se produce una visión más integral, más profunda de la realidad que estamos investigando. Y evidentemente eso implica un proceso, un principio de reflexividad profunda, donde el investigador reflexiona sobre la forma como se han generado los conocimientos. En el año 2019, la doctora Rosana Silva y mi persona intentamos plantear todo esto que hemos venido señalando en un árbol que hemos llamado, que intenta representar la matriz epistémica transcompleja, entendiendo que la matriz es el espacio donde se generan las ideas, de donde parte la creación particular que explica el ser y el mundo y cómo las cosas en este se desarrollan. Entonces vemos en las raíces de ese árbol una cosmovisión de complementariedad que, como les decía, da origen a una nueva ciencia, la transciencia, y que en este caso, desde nuestra visión, se hace operativa a través del enfoque integrador transcomplejo. Y estas entonces 2 ramas nos hablan, por un lado, de lo que es la transepistemología y por otro lado lo que es la transmetodología. Entonces, en la transepistemología hablamos de una razón trans, que implica razonamiento lógico, pero también emoción, intuición, de un proceso de intercolaboración
que mediante la crítica, la creatividad, una ética y una axiología vivencial y en un producto de intercolaboración da lugar a un nuevo lenguaje generador de nuevas ideas. Y que por el otro lado, desde el punto de vista transmetodológico, entonces tenemos los principios que se corresponden con los principios transepistemológicos, y si se recuerdan allá, yo terminé en una reflexividad profunda, que aquí sería una reflexión, acción, reflexión. O sea, el investigador reflexiona sobre lo que ha encontrado, sobre esa base produce una acción y vuelve al proceso de reflexión-acción. Evidentemente es un proceso dialógico, dialéctico, que considera la complementariedad cuantitativa, cualitativa y, como les dije ya antes, es un proceso de recursividad permanente. Finalmente esta lámina plantea, ¿verdad?, que ustedes pueden hacer preguntas, pero que también yo quiero hacerles preguntas, que es para ustedes, como les señalé al comienzo, investigación emergente, qué es dentro de la investigación emergente la investigación transcompleja, qué es la transepistemología y cómo pudieran ustedes aplicar estos, por ahora, 3 conceptos en el capítulo del libro que cada uno se está planteando. Eso significa que los 5 participantes deben intervenir a partir de este momento. No sé si la doctora Alicia quiere decir algo antes de pasar a la intervención de los doctores participantes de este primer taller conceptual.